Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio del libro de Mateo. Hemos estado estudiando los capítulos 8 y 9 y empezamos a ver las evidencias, lo que llamamos las evidencias del reino. En la semana pasada estuvimos viendo como tres clases de milagros o evidencias que hizo Jesús y demuestra que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Sanó a un leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. También nos muestra que tiene autoridad sobre la naturaleza cuando calmó la tempestad. Tiene autoridad sobre los demonios cuando liberó a los gadarenos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9. Empezaremos a ver los versículos del 1 al 8. Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, Mateo 9, versículo del 1 al 8 dice: Jesús sana a un paralítico. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Entonces, miremos detenidamente cómo aquí se empieza a aclarar. Dice que estaban en su ciudad de hogar, o sea, el hogar de Jesús, que era la ciudad de Capernaum. Esta partecita nos la aclara también Marcos 2:1, donde dice que está relatando este mismo milagro. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa, o sea, había vuelto a su lugar de origen, donde estaba su casa paterna. Dice, también se relata este milagro con unos detalles de pronto un poco más claros. Acá en lo que acabamos de leer dice que lo llevaron 4 hombres, acá dice lo llevaron 4 amigos, o sea, amigos de aquel paralítico. También nos dice que había mucha gente y nos aclara Marco y que fue necesario bajarlo por el techo de la casa. Esto no nos lo dice Mateo, nos lo dice Lucas en su, Marcos 2:1. Entonces, aquí lo que en los dos relatos lo que se nos está manifestando es la fe que tenían los amigos del paralítico. No nos dicen nada de la fe del paralítico, pero sí de la fe que tenían esos 4 amigos que se tomaron el trabajo de llevarlo en su camilla, bajarlo por un techo y presentarlo ante Jesús. Pero también podemos ver que Jesús se preocupó primero por la sanidad espiritual de este hombre, primero de lo espiritual y luego de lo físico. Pues lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados, mostrándonos que para él, para Jesús, para Dios es más importante nuestra sanidad espiritual que la sanidad física. Y también nos deja ver que muchos de la raíz de nuestros problemas, puede ser de salud, espirituales, de que sea, la raíz del problema del hombre es estar alejado de Dios.
Esa es como la base, la raíz de todo, es estar alejados de Dios y estamos alejados de Dios muchas veces a causa del pecado. Pero aparte de él ocuparse de esa sanidad espiritual, también se ocupó de la parte física. Recibió críticas, aquí nos decía de los escribas que estaban allí, y aunque ellos no lo dijeron audible, Jesús mostró su deidad en este momento también, demostrándoles que podía leer sus pensamientos, sabía que estaban pensando, que estaban murmurando para sí mismos. Jesús sabe todo, no solo lo que los hombres ven o lo que nosotros podemos manifestar con nuestra voz, con nuestras acciones, sino que Él ve nuestro corazón. Entonces, cuando Él le dijo, tus pecados te son perdonados, ellos murmuraban, ¿quién se cree este? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pues ellos, recordemos que ellos en este momento, ellos no estaban reconociendo o no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, allí vemos también que él dice, hijo, los llama hijo, tus pecados te son perdonados. Esto da a entender que cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando llegamos a Él, Él nos convierte en hijos. Ya dejamos de ser criaturas, pasamos a ser hijos. Y esa prueba de que eso era la prueba de que Jesús era el Hijo de Dios, porque también Él no solamente recibió este perdón de pecados, sino que recibió la sanidad. Eso nos da una evidencia más de que Jesús tiene autoridad también para perdonar pecados. Ya vimos que tenía autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, y ahora eso nos muestra que tiene poder para perdonar pecados. Esta es la deidad que tiene él como Dios, ¿no? Solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede hacer lo que él hacía. Entonces, no solamente él le fue dada autoridad, sino que también demuestra esto, que él también es Dios. O sea, no solamente, porque muchos, digamos, profetas tuvieron o hicieron hazañas, hicieron prodigios, milagros, pudieron, por ejemplo, Elías, orar por fuego y cayó fuego, y Eliseo poder resucitar a las personas. Entonces, vemos que no solamente es como las señales que le daba autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, los demonios, sino también que esta parte ya le da la deidad como Dios, que eso no lo tenía, por ejemplo, ninguno de los profetas que habían en el Antiguo Testamento, porque los judíos y muchos digamos, los musulmanes también tienen a Jesús como un profeta que tenía autoridad, que le habían dado poder desde lo alto, pero no como Dios. Y aquí esto no lo muestra ya como verdaderamente Jesucristo es Dios, su deidad como hijo de Dios y como Dios mismo. Muy bien. Ahora vamos a seguir con Mateo 9, del 9 al 17. Aquí vamos a ver, dice, Jesús llama a Mateo. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Discusión acerca del ayuno. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron,
¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Bueno, aquí inicia hablando de un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, donde recaudaban los impuestos. Estos recaudadores no solo eran pecadores notorios, sino que también eran considerados como colaboradores de los romanos contra sus compañeros judíos. A nadie le gustaba ese hombre que estaba allí sentado, un cobrador de impuestos, porque pues este hombre estaba como quitando su dinero y los judíos lo consideraban como un traidor. Pues eran extorsionadores porque ellos se podían quedar con lo que colectaban de exceso de los impuestos. Ellos decían, bueno, Julanito va a pagar tanto, pero ellos cobraban más y a Roma le entregaban lo que correspondía y ellos se quedaban con el resto y por eso eran considerados extorsionadores. Y a ese cobrador de impuestos Jesús le dice, sígueme. Entonces allí Jesús está mostrando que ama a ese pecador, que él no hace excepción de personas. Y ese era como un amor bien puesto, porque Mateo dice que respondió a la invitación de Jesús dejando su negocio, dejando como como ese trabajo que tenía firme, ¿verdad? Estoy ganando buen dinero, vivo bien, tengo el respaldo de los romanos, pero él eso no le impidió nada, o sea, él supo responder a ese llamado que le hizo Jesús y dejó todo. Se dice que él dejó la mesa de recaudador, pero tomó de ella una cosa. Un historiador lo dice, él tomó su pluma, o sea, el talento que él tenía, ese oficio que le había enseñado a usar, como ese lapicero, esa libretica, él usó su habilidad para componer el primer manual de enseñanza de Jesús, dice un escritor llamado Barclay. Entonces, aquí se deja ver cómo Dios nos da talentos y dones y muchas veces nosotros los usamos en una forma equivocada. Mateo tenía un don, un talento y lo había estado usando en contra de su pueblo. Pero entonces dice que cuando llegamos a él, ese mismo don que teníamos, que se había estado usando para el mal, ahora va a ser usado en el bien. No sé si todos ya han visto la serie de Chosen, que les hemos recomendado. Allí hay uno de los capítulos que habla sobre eso y se ve bien claro esta parte, cómo Mateo empieza a usarlo, su libretica y su lapicero que tenía cuando recaudaba impuestos, cómo empieza a usarlo cuando empieza a seguir a Jesús. Mire que en esta libreta él escribe todo lo que él veía y eso es lo que nos permite hoy poder estar estudiando también este libro de Mateo, este evangelio. En cierto modo, esto fue un sacrificio más grande que alguno de los otros que hicieron los discípulos, ¿no? Porque, por ejemplo, Pedro, Jacobo, Juan, de pronto todos ellos tenían la posibilidad de pronto de volver a sus trabajos como pescadores, pero de pronto Mateo ya no iba a tener la misma oportunidad de conseguir nuevamente el trabajo de recaudador de impuestos, le sería como un poquito más difícil, ¿no? Entonces ahí vemos cómo
Mateo supo responder a ese llamado que le hizo Jesús. De pronto yo pienso que la posición de Mateo era una posición donde él tenía dinero, donde él podía tener, gozar de ciertos privilegios. Era un poquito más difícil que Ujú. de pronto Pedro, que los pescadores, porque de todas maneras ellos no estaban en una posición que de pronto uno dijera, no, pues es que Dejar esto. tienen una gran compañía pesquera y varios barcos y nada de eso. Entonces para ellos no era tan difícil, Ujú. digámoslo así, pero Mateo sí era porque él tenía una posición en medio de los judíos y de toda esta gente, que le daba sus buenos dividendos y, pues entre comillas tenía una buena posición económica, ¿no? Pero en esta Chosen que les hemos recomendado siempre, ahí vemos cómo va Mateo viendo los milagros de Dios y cuando él ya el Señor lo llama, ya él había conocido, había un antecedente, había algo que él anhelaba, porque toda persona que es pecadora, todos nosotros que hemos pecado tanto y que de pronto habíamos visto personas que conocían de Dios personalmente, me daba como cierta envidia, como cierto anhelo de decir, ay, tan rico que vive esta gente, porque uno teniendo tanto guardado, tanto tapujo, tanta mentira, tanta falsedad que manejaba uno, tanta careta, y poder ver personas que no, andaban sin caretas y sin nada, o sea, como libres, como decía uno, wow, qué rico. Entonces me imagino que Mateo, en medio de sus cosas, Ujú. de pronto Anhelaba. anhelaba también como vivir una vida tranquila, eh, una vida sin prejuicios, sin tener la culpabilidad encima. Y Jesucristo le da la posibilidad no solamente de vivir esa vida, sino también de poder ser salvo, que era lo más importante. Y lo más importante es eso, ganar la salvación y además de eso poder vivir una vida que agrada a Dios, que eso es lo que nos da la paz a nosotros para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Sí, señora, sí es. Bueno, luego también se presenta la situación de los fariseos diciendo que Jesús, ¿cómo así que come con pecadores, con publicanos? Pues el contexto de esto sugiere que era una reunión de los amigos de Mateo, de sus antiguos compañeros de trabajo, pues era la gente con la que él permanecía y por eso de pronto los llamaban como así publicanos, que no, y pecadores. Entonces podríamos decir aquí que Jesús aprovechó esa decisión que tomó Mateo también para alcanzar a quienes él conocía, ¿no? Si Mateo se proporcionó, dijo, no, aquí estoy, aquí están mis amigos, ven, cena con nosotros. Mateo quiso invitar a sus amigos a vivir esa nueva vida que él estaba Experiencia. viviendo, esa nueva experiencia. De pronto hoy nosotros podamos preguntarnos, ¿será que estamos haciendo eso? ¿Estamos invitando a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestra familia a esa nueva vida que tenemos? ¿Estamos de pronto imitando un poco a Mateo en eso? O no, yo ya lo conocí, entonces ya lo invito a comer solo conmigo. No, no quiero invitar a la gente que está a mi alrededor, que fue lo que hizo Mateo. Entonces aquí vemos cómo Jesús le contesta a estas personas. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Esto fue como algo inicial que de pronto los fariseos críticos no entendieron, porque los fariseos eran como los médicos que querían evitar todo contacto con la gente enferma. O sea, ellos no eran capaces de juntarse con pecadores porque iban a quedar inmundos. Eso no era con ellos tenían que estar muy apartados. De pronto sí deseaban que la gente enferma se sanara, pero no se arriesgaban a, a juntarse con ellos, a infectarse ellos mismos. Nosotros de pronto ahorita somos bendecidos de que Dios llame a pecadores y no solo a gente santa. Jesús vino para beneficio de aquellos que entendían la necesidad de Él.
o sea, los enfermos, los pobres de espíritu. En el momento en que nosotros llegamos al Señor, llegamos reconociendo que éramos pobres de espíritu, que necesitábamos de Él, que estábamos enfermos espiritualmente. Pero los orgullosos no ven la necesidad de Jesús para estar sanos y no se benefician de esa vida que Jesús nos brinda. Luego estamos viendo el hostigamiento de los fariseos y cómo empiezan a hablar del ayuno, ¿no? Pues ellos también eran conocidos por practicar el ayuno. Se dice que lo practicaban 1 o 2 veces por semana, pero no lo hacían con un espíritu humilde, y de arrepentimiento, sino que ellos muchas veces querían era impresionar a los demás, impresionarse a sí mismos, y otros pues con mucha espiritualidad. Esto lo vimos, lo estudiamos ya cuando vimos Mateo 6, como hablaba Jesús de lo del ayuno. Pero miremos que Jesús, en respuesta a eso, les hace una analogía, mostrándole que no era correcto para los discípulos de Jesús imitar a los fariseos como en esa muestra hipócrita del ayuno, porque los fariseos lo hacían era en una forma de hipocresía, que tampoco era digno de que los discípulos que estaban con él imitaran esa conducta. Dice que él, dije, pero vendrán días, llegará el día en que el ayuno sería apropiado para los seguidores de Jesús, pero en el presente, cuando Jesús estaba con ellos, no era ese día para ellos practicar el ayuno. Con esta ilustración de los odres, Jesús les explica allí de que Él no viene a reparar o a reformar las viejas costumbres del judaísmo, sino a crear ese nuevo pacto. Él cumplió todo y ahora quiere establecer un nuevo pacto por completo. Él cumplió toda la ley, la ley judía, pero Él quería hacer algo diferente, algo nuevo. Recordemos que el ayuno lo practicaban en esa época, era básicamente cuando había una necesidad, cuando había un problema, que se echaban inclusive ceniza encima porque estaban afligidos, porque estaban pasando dolor en ese momento. Entonces lo que el Señor les dice es, si ellos están con el novio, ¿qué novia estando con el novio va a estar de luto, va a estar triste? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los fariseos y toda esta gente hacían las cosas por religiosidad. De hecho, la religión es la que mata a la gente. ¿Por qué? Porque ellos se creían tan buenos que alejaban a la gente, al pecador de Dios y de que pudieran arrepentirse. Aparte de eso, ellos en las prácticas del ayuno lo hacían como simplemente algo, como una costumbre, un acto religioso. No, pues yo ayuno 2 o 3 veces a la semana y los ayunos tal día y tal día, pero era ya algo como ritual. Entonces, eso no era lo que inicialmente se hacía el ayuno. Y segundo, pues que cuando uno está con el Señor, cuando uno está cerca a Jesucristo, pues hombre, uno está de gozo, uno está contento, uno está gozoso en todo momento porque no está triste, sino que al contrario está celebrando de que está con el Señor al lado. Bueno, si continuamos, vamos a los versículos 18 al 26. Dice, Jesús sana en respuesta a la fe. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta
Y cuando la vio le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Bueno, para empezar podemos ver algo y es que este hombre, este oficial de la sinagoga, se postró ante Jesús. O sea, Jesús recibió esa adoración como hijo de Dios. Le estaban reconociendo quién era. Este principal hizo lo correcto, ¿cierto? Al venir a Jesús. Pero hay un detalle, que la fe de este oficial de la sinagoga era pequeña en comparación a la fe del centurión que vimos en el capítulo pasado, porque él pensó que era necesario que él fuera hasta donde la niña y la tocara. El centurión, recordemos que él dijo, di la palabra. O sea, la fe del centurión fue mucho más grande que la de este oficial. Entonces, Jesús iba en camino, de acuerdo a la fe que tenía este oficial, fue en camino a la casa de este oficial y allí se encuentra con esta mujer. Vemos que la condición de esta mujer era un flujo de sangre que tenía hace muchos años y esta condición era una condición vergonzosa para la mujer porque en el periodo, en este tiempo de su periodo, la mujer era considerada impura, era ceremonialmente impura. Y tenía que estar apartada. Tenía que estar apartada. Entonces, si se llegaba a saber algo de esto, ella iba a ser condenada por esto, por haberse atrevido a estar entre la multitud y más aún por tocar a un hombre. Ella quería, por eso ella quiso hacer esto en secreto. Dice que ella solo lo tocó, ella no le habló, ella no hizo nada. Ella dentro de sí pensó, si yo tan solo toco su... Bueno, continuando con nuestro relato, se dice que esa mujer no le pediría abiertamente a Jesús, sáname, porque iba a quedar en evidencia su impureza. Pero entonces sí pensó, ella esperaba, ella dijo, no, yo voy calladitamente, sigilosamente, toco su manto y ya. Pero dice que Jesús sintió ese toque, se volteó y mirándola le dijo, que él sabía que esta mujer esperaba recibir algo sin llamar la atención a sí misma o por su vergonzoso problema que tenía. Pero miren que Jesús insistió en hacer este aviso público, porque no, él le habló, él no se quedó callado, él sintió la sanidad, bueno, ya la sané, sigamos. No, él quiso hacer esto público y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Pero miremos que hubo razones de pronto por las que Jesús pudo hacer esto público. Y eso, una de ellas puede ser que lo hizo para que ella supiera que fue sanada después de haber escuchado una declaración oficial, o sea, como que estás segura de tu sanidad, yo te lo digo, tu fe te ha sanado. Lo hizo para que los demás también supieran que ella fue sanada y que por su dolencia que era pues de naturaleza privada, pero Jesús quería que todos lo supieran, para que ella supiera que fue sanada por su fe, más no por el toque como en ese nivel de superstición que ella decía, no, pues si tan solo lo toco. No, era la fe de ella la que la había sanado. Y también para que ella no pensara que había robado la bendición, sino que no sintiera que necesitaba esconderse, que era algo como oculto, ¿no? Jesús quería que ella supiera que él se había
preocupado de ella, que su fe la había sanado, que era digna de ser sanada. Lo hizo para que el principal de la sinagoga viera el poder de Jesús en acción y por lo tanto tuviera más fe por su hija enferma. Lo hizo para poder bendecirla en una forma especial, dándole un título honorario, el cual nunca vemos que Jesús le da a otra persona, que la llama hija, tu fe te ha sanado. O sea, allí le da como ese título de importancia. Recordemos que ella, antes de llegar a ese toque, era una mujer avergonzada, que de pronto andaba cabizbaja, que andaba como escondiéndose todo el tiempo, avergonzada por su condición. Pero aquí Jesús la llama hija. Vemos que simplemente el poder de Dios respondiendo a la fe de aquellos que lo buscan. Eso es aquí la respuesta de Jesús. Luego también vemos que Jesús aguanta la burla de la multitud, resucitó a una niña y los demás estaban burlando, la gente que estaba en el funeral llorando antes de que él entrara empezaron a reírse. Pues, ¿cómo la va a salvar? ¿Que la va a despertar? Ella está muerta. Él ciertamente no dejaría las críticas o las burlas de multitud lo detuvieran. Eso no fue un impedimento para él hacer la voluntad de Dios. ¿Tienes algo que decir? Para continuar, vamos a ver también la sanidad de los ciegos. Esto está en los versículos 27 al 34. Jesús sana a unos ciegos. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Entonces, algo que cabe destacar aquí es que claramente para estos ciegos no fue fácil seguir a Jesús, pero lo hicieron, porque ellos de pronto tuvieron que irse guiando, preguntándole a los demás por dónde va, por dónde va, por dónde está, qué camino debo tomar, debieron escuchar el sonido de algo que los dejara guiar para seguir a Jesús. O sea, no fue un camino fácil para ellos, pero algo que ellos tenían era la determinación a seguirlo. Ellos tomaron la decisión y actuaron también. Cuando empezaron a decir hijo de David, dice que los dos ciegos siguieron a Jesús y gritaron, o sea, a viva voz dieron el reconocimiento de Jesús como el Mesías, que sean hijo de David. Ese era como un título mesiánico, ¿no? Que lo reconocían como lo que era. Ellos le pidieron a Jesús lo mejor que podían pedir y fue misericordia. Dice, ¿creen que puedo darles la vista? Fue la pregunta que él les hizo. Entonces, de nuevo dice que Jesús sanó a estos hombres en respuesta a su fe. Ellos dijeron, claro que lo creemos, por eso lo pedimos. Entonces, dice que aquí la fe no garantiza la sanación para cada individuo. Sin embargo, mucha gente de pronto no puede ser sanada por su falta de fe. Estos hombres, como les dije anteriormente, ellos
Para ellos no fue fácil seguirlo, pero tomaron la acción, lo hicieron y su fe los llevó a esto y por su fe fueron sanados. De nuevo, Mateo nos está enfatizando la fe apropiada que los hombres deben de tener en Jesús y las bendiciones que vienen a los hombres por medio de esa fe. Miren que en lo que hemos visto en todos estos ejemplos, el leproso mostró fe porque él sabía absolutamente que Jesús podía sanarlo y lo sanó de la lepra. El centurión tuvo una fe tan grande que Jesús, una fe grande que Jesús abiertamente le alabó como la gran fe, que dice que no se había encontrado a nadie como él en el pueblo de Israel. Los discípulos de pronto fallaron en la fe también cuando estaban en la tormenta en el mar de Galilea. La mujer con el flujo de sangre fue sanada por su fe. En muchas maneras, Dios nos dice lo mismo hoy a nosotros. Debido a su fe, así se hará. Hay mucho que tener por fe y mucho que nunca se recibe porque no se agarra con la fe. Debido a su fe, o sea, cuando Jesús les dice debido a su fe, dice, no significa que esa porción de fe, o sea, si tengo mucha fe, entonces voy a recibir más visión de la que necesito, sino que más bien, ya que tú crees, es tu petición, es lo que es concedida. Como lo dijo el centurión, le dijo, no, tú manda la palabra y ya está hecho. O sea, era de acuerdo a esa fe. Este hombre que estaba, este oficial que estaba orando por su hija, la fe de él era que Jesús tenía que tocar a su hija. Jesús la resucitó y la sanó en la fe de él. Fue hasta allá. De pronto la niña hubiera resucitado mucho antes si con solo Jesús mandar la palabra desde donde estaba. Hay algo bien importante y es que en todos estos eventos que vemos de fe, hemos visto que primero las personas han creído en Jesús. O sea, lo que hablábamos en la anterior lección era de que nosotros cuando vamos a una persona para orar por sanidad, lo primero que tenemos que orar es por su alma. De hecho, esta sanidad de la mujer que estaba con el flujo de sangre en otro evangelio, no recuerdo cuál, el Señor le dice, creo que en el de Juan, ese mismo episodio dice, vete en paz que tu fe te ha salvado. O sea que hay salvación primeramente y después hay sanidad, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando los ciegos hablaron, estaban hablando del Hijo de David, le estaban dando el reconocimiento de Hijo de Dios, de Mesías, de la persona que iba a venir. Entonces ellos creían en lo que Él les estaba, en lo que Él era. Entonces por eso es tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, porque esa es lo más importante para una persona. ¿De qué nos sirve que una persona se sane de cáncer y después se muere y se va para el infierno? No tiene ningún sentido. Es mejor que se salve, así no se sane del cáncer. Lo más importante es la salvación, la vida eterna y no tanto como el favor de la sanidad del cuerpo, que también es importante, pero es la continuación o es el paso siguiente después de la fe en Jesucristo, viene la sanidad. Miren que estos ciegos también nos enseñan muchas cosas. Dice que ellos tuvieron la fe para seguir a Jesús. Esto implicaba que ellos olvidaron sus otros caminos, otras direcciones y decidieron seguir, o sea, insistir en esto. Tuvieron la fe para clamar, estando dispuestos a poner palabras a su deseo, a su anhelo que ellos tenían de ver. Tuvieron la fe para hacer ruido y no tener miedo a la vergüenza o a que la gente les dijera, la bulla, loco, que es, que lo otro. No, ellos no tuvieron miedo ni vergüenza de eso. Tuvieron la fe para identificar a Jesús como hijo de David, reconociéndolo como el Mesías. Tuvieron la fe también para pedirle a Jesús misericordia, sabiendo que no merecían la sanidad. Acudieron fue a misericordia.
tuvieron la fe para creer que Él los podía sanar. Tuvieron la fe para decir, sí, Señor. O sea, cuando Jesús le pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo sanar? Sí, o sea, en ellos no hubo ni una milésima de duda, sino que ellos, la fe les hizo inmediatamente decir, sí, Señor. A pesar de la advertencia de Jesús, no pudieron resistir como la emoción y las ganas de decirle a otros. Pues no es que estemos diciendo que está bien desobedecer a Dios, pero esta fue una desobediencia como bien intencionada de manifestar su alegría, de compartir con otros lo que había, lo que les había sucedido. No, falta un pedacito más. También vemos la sanidad de un hombre mudo, un endemoniado. En el entendimiento judío de la posesión demoníaca, este hombre no podía ser ayudado. Eso se debía a que la mayoría de los rabinos ese día pensaban que el primer paso esencial era el exorcismo, que era obligar o engañar al demonio para que dijera su nombre. El nombre era considerado como cuando ellos pedían y le decían al demonio, ¿cuál es tu nombre? Para ellos era como en esa manija que puede abrir la puerta para expulsar al demonio. Sin embargo, dice que Jesús no tuvo ningún problema, ni le pidió el nombre al demonio, ni hizo ninguno de los ritos que los judíos estaban acostumbrados a hacer. Simplemente el mudo habló. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Dice, por estas razones, el milagro fue particularmente asombroso para las multitudes. Mostró no solamente la autoridad completa de Jesús sobre los demonios, sino también la debilidad de las tradiciones que tenían los rabinos o su forma de hacer las cosas. Los fariseos decían que el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Eso quisieron dar a decir de Jesús. Al atribuir esta obra de Jesús al poder de Satanás, vemos en este evangelio a los fariseos y a otros líderes religiosos continuando con su rechazo a Jesús y a su obra. O sea, no podían aceptar, preferían decir otra cosa, decir, no, es que es el príncipe de los demonios, está orando bajo Satanás, pero no se atrevían a creer en su deidad. Para terminar este capítulo 9, vamos a ver los versículos del 35 al 38. Dice, la necesidad de obreros. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Dice que Jesús recorría las ciudades, o sea, él encontró la necesidad humana y tuvo compasión de estas personas, de sus problemas. Sé que la palabra usada cuando en el original, cuando se dice que tuvo compasión, es splashnisteis, o sea, que es la palabra más fuerte que se puede encontrar para la lástima en el griego. Describe una compasión que mueve a un hombre a lo más profundo de su ser, o sea, es como lo máximo que puede mover a una persona. Jesús aquí describió lo que el hombre es aparte de Dios. Lo describió como una oveja que no tiene pastor. Eso significa que estamos en muchos problemas hasta que venimos bajo el cuidado de un pastor. Aquí se nos dice, nos habla de dos imágenes, un rebaño de ovejas y una mies que está echándose a perder por falta de segadores, una cosecha que se está perdiendo.
Ambas situaciones nos muestran no solo una penosa situación de las personas, sino una negligencia por parte de los guías religiosos. A la verdad, la mies es mucho más, los obreros son pocos. Jesús vio la grandeza de la necesidad humana, todo lo que el hombre necesitaba, y vio como una oportunidad, ¿no? Para animarlos a que hubiera más obreros. Jesús describió a los trabajadores en su reino como obreros. Esto es, aquellos que trabajan duro, que hacen toda esa función de recoger la cosecha. Y eso es para que muchos más conozcan del Señor. Miren, en los capítulos 8 y 9 vimos varios tipos de discípulos que también Jesús halló en su camino. Hablamos de milagros y evidencias. Ahorita vamos a mirar también un poco, a recapitular un poco sobre el tipo de discípulos que encontró Jesús en el camino. En el capítulo 8 hablamos de un discípulo precipitado, aquel que le decía, uy, te seguiré, ya, pero Jesús le dice, ¿ya has considerado el costo de seguirme? También en el 8, en el 21 y 22, vimos a un discípulo indeciso, como que sí, te quiero seguir, pero déjame enterrar primero a mi padre y yo después te sigo. Luego vimos otro discípulo como Mateo que le dice, sí, ven, entra y cena conmigo y con los míos. Vimos también otro tipo de discípulo, que fue ese discípulo inquieto en el 9:14, que eran los discípulos de Juan, o sea, como así, que vino nuevo, que odres nuevos, o sea, como inquietos, como sin confiar del todo. Para resumir, la mies es mucha y los obreros poco, o sea que nos está hablando de falta de discípulos. Jesús enfrentó demasiadas acusaciones, fue acusado hasta de estar ligado con el diablo también. Pero con todo esto nosotros pudimos aprender que Jesús tiene autoridad también sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios, sobre el poder de la muerte, porque resucitó muertos, y perdón de pecados. Ahora Él continúa llamándonos a nosotros hoy en día a ser sus discípulos, a recoger esa mies, esa cosecha y llevarla al Padre. La pregunta para hoy es, ¿estamos haciendo nuestra parte? ¿Qué clase de discípulos somos nosotros? Indecisos, conscientes, sí, Señor, yo quiero, pero espérate, yo acabo esto, o más adelante, todavía no estoy preparado, o qué clase de discípulos somos cada uno de nosotros. Entonces, esta es una pregunta que nos queda para reflexionar y mirar a ver si estamos dispuestos a seguir a Jesús, a recoger esa cosecha y a cumplir con lo que Él nos ha mandado. Pues todo realmente la palabra de Dios es importante, ¿no? Y como usted lo dijo, pastor, lo más importante es que seamos salvos, ¿no? Es decir, Jesús vino para sanarnos, pero más que sanidad física, incluso mental, es nuestra sanidad espiritual, ¿no? Porque en otra versión decía que pensaban, ¿cómo se llama? Que ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Quiere decir que dentro de nuestro ser hay malicia, porque nuestra naturaleza, toda esta gente era pecadora, ¿no? Entonces Jesús reconocía todos esos pensamientos, los fariseos, los escribas, que sus corazones realmente no estaban sanos, ¿sí? Pero toda aquella persona que necesitaba, como dicen, muchas personas que se acercaban a Jesús para sanarlos, a lo mejor muchos de ellos pensaban pues, físicamente, pero yo pienso que al estar la presencia de Jesús, yo digo que ya como que cambió el enfoque, ¿no? Como la mujer, que aunque no dijo ni una palabra, porque él decía dentro de sí, decía, ¿no? Dentro de sí, pensaba que
tan solo tocar su manto, se sanaba, ¿no? Pero yo pienso que ahí pensaba más ya en Jesús, ¿no? Como usted lo dijo, enfocarnos que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, el que vino a sanarnos, el que vino a darnos esa salvación eterna, ¿no? Yo pienso que esta gente, al tocar, al tocar fondo, entiende y comprende más ese concepto a aquellas personas, como dice Jesús, que creen que son justos, ¿no? Pero aquellas personas que tocan fondo y necesitan llegan a ese arrepentimiento, no ese mordimiento, y ya ese arrepentimiento de todas esas iniquidades que han hecho, yo pienso que ese concepto cambia, ¿no? Ya llegan a ese entendimiento de ser salvos, ¿no? Para estar ante la presencia de Jesús en la eternidad, ¿no? Más que, como dice Jesús, repito, que sean justos, que cuando pecan yo pienso que son con más mordimiento que arrepentimiento, ¿no? Porque siguen, ¿no? Como que están medio cegados, por decirlo así, ¿no? Amén. Ahí se ve por qué es que los judíos rechazaron a Jesús, porque ellos se creían muy buenos, ellos no necesitaban un salvador, no necesitaban un médico porque estaban sanos. Y se creían como justos, ¿no? Ante la gente, ¿no? Pero ante Jesús, él reconocía sus pensamientos, ¿no? Era todo lo contrario. Sí, y hasta el día de hoy, ellos tienen esa situación, Sí. esa barrera que no solamente los judíos, sino las personas que no han querido reconocer a Jesucristo, es una falta de humildad, de reconocer de que definitivamente uno necesita de Dios. El día que uno reconoce verdaderamente que está mal y que necesita de un Salvador, ese día es el día de la salvación, porque uno se rinde ante los pies del Señor. Por eso es que Dios a veces permite que a nosotros nos pasen situaciones difíciles. Muy difíciles a veces, sí. Exacto, porque en esas situaciones difíciles es cuando uno busca la ayuda. Sí. Sí, y tan difíciles situaciones que ni la pareja, ni mi hijo, ni el vecino, etcétera, puede uno ayudarle, ¿no? No puede dar esa paz, esa sabiduría, esa tranquilidad, ¿sí me entiendes? Solo Jesús, ¿no? Esa fortaleza para seguir adelante, ¿no? Y lo lindo de todo esto es que Jesucristo no rechazó a nadie, antes al contrario. Entre más pecador, entre más hundido estaba, más le tendía la mano. Mire que vemos en el episodio de los ciegos que más ciegos estaban los fariseos que los mismos ciegos. Ellos siguieron ciegos espirituales. Y estos ciegos pudieron recibir la vista física y la vista espiritual, porque ellos empezaron a proclamar lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros igual éramos ciegos antes y nosotros tenemos que ir y proclamar esas buenas nuevas, así como lo decía el Señor, que en lo último que se leyó, que se necesitan obreros que son personas agradecidas que verdaderamente han sido ciegas y que han tenido la posibilidad de ver y ahora poder decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Por eso es tan importante todo esto que hacemos, más que uno lo hace más que por cualquier cosa que se le pueda venir a la cabeza, lo hace uno por agradecimiento, porque antes estábamos ciegos y ahorita podemos ver, porque Jesús nos devolvió la vista, nos devolvió el hogar, nos devolvió una vida. Personalmente a nosotros nos devolvió el matrimonio, el hogar, la familia, la vida incluso, porque cuando uno ha sido perseguido, cuando uno ha estado en la mira de ser atacado, de ser asesinado, pues hombre, y sacarlo de todo eso el Señor, hombre, lo único que le queda es palabras de agradecimiento para uno decirle a la gente lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Amén, sí. Entonces, si quieres orar, David, para que... Ok. Padre Dios, nos damos gracias, Señor, por permitirnos estudiar, escudriñar y meditar tu palabra, Señor. Hermosa es, Señor, llena de sabiduría y fortaleza, Señor, y nos sustenta todos los días, Señor, este alimento espiritual, porque tu palabra es espiritual, Señor, que nos llena nuestro corazón, nuestra mente,
nuestro ser, Señor, para seguir adelante en tus obras, Señor, el plan, propósitos que tienes cada uno de tu hijo, tu hija, Señor, y toda aquella persona, Señor, que a través de tu Jesucristo que perdona los pecados, Señor, y formamos parte de tu familia, Señor, para seguir en tus obras, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor, lo que has hecho cada uno de nosotros, Señor, pues tú nos conoces, Señor, tú nos sacaste, Señor, en situaciones difíciles, Señor, en situaciones que obramos, que a veces de ignorancia o a veces de una forma cegada, Señor, Padre mío, tú nos diste esa salvación, esa luz, Señor Dios, Padre, el tocarnos nuestro corazón y arrepentirnos, Señor Dios, todo por estas situaciones difíciles, Señor, que también a veces tocamos fondo y nos damos nos damos cuenta, Señor, con ese arrepentimiento para cambiar de dirección, Señor, y darnos nuestra vida, nuestro corazón a ti, Señor Dios Todopoderoso. Pues por eso tú, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador, Padre mío. Te damos gracias por todo eso, Señor, que estás haciendo. Bendícenos, Padre, bendice a los pastores Oscar Islena, bendice a cada familia, miembro de la comunidad cristiana Roca de Betel y a todos tus hijos e hijas en todo el mundo. Bendice a tu pueblo de Israel, Señor. Y gracias por todo, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, Señor, y a andar en tus caminos, Padre. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Josecito. Gracias a todos los que nos ven por este medio, por el canal de YouTube. Si les gusta la enseñanza, por favor, denle le gusta y aparte de eso, reenvíenlo a otras personas. Y nos vemos el próximo domingo y vamos también a transmitir el tiempo de familia, charlas de Dios en familia con el pastor Javier Barco, que es el próximo viernes. Así que quedan cordialmente invitados para ese evento y también para el domingo. Y si no es más, nos vemos la próxima semana también en el Estudio de Mateo. Dios les bendiga a todos.